Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia, el canal para quienes aman la historia contemporánea. Hemos llegado a nuestro penúltimo episodio de la miniserie de este mes de abril de 2026, una miniserie que Giovanni y yo hemos decidido dedicar a la liberación de Italia. Hoy estamos en el penúltimo episodio, un episodio que trata la fase final de la trayectoria de Mussolini, su huida de Milán hacia Dongo y su desenlace. Hoy hablaremos de esto, pónganse cómodos. Si quieren, preparen el desayuno o las palomitas de maíz, depende de sus hábitos alimenticios, y síganos con atención. El final de la trayectoria de Benito Mussolini constituye uno de los episodios más intensos y controvertidos en la historia italiana del siglo XX. No solo por su valor inmediato, histórico y político, sino también por la complejidad de lo que ocurrió, de las interpretaciones y de las interconexiones que se derivaron de ello. La historiografía ha reconstruido con creciente precisión la secuencia de los eventos entre el 25 y el 28 de abril de 1945, pero sigue cuestionándose sobre algunas motivaciones, sobre las responsabilidades, sobre los significados de esa huida y sobre la conclusión que sabemos fue extremadamente violenta. Para entender lo que sucedió debemos remontarnos a unos días antes, al 18 de abril de 1945, cuando la derrota alemana ya era evidente para todos. Precisamente esperando una reacción de sus propios hombres, pero también en la posibilidad de negociar un acuerdo de rendición condicionada. Benito Mussolini había abandonado la sede de Palazzo Feltrinelli en Gargnano, en el lago de Garda, y se había trasladado a Milán, alojándose en la prefectura. Había discutido con sus hombres, con sus ministros, sobre la posibilidad de crear un reducto en Valtellina, una especie de copia del proyecto de la Alpenfestung. En realidad, como ya vimos en un video en exteriores que pueden encontrar en el canal, era poco más que una idea, incluso bastante descabellada por parte de los nazis. El 22 de abril de 1945, en el patio de la prefectura, Mussolini pronuncia su último discurso ante un centenar de oficiales de la República Social Italiana. La conclusión del discurso, según los testigos, está en estas palabras: si la patria está perdida, es inútil vivir. Pero son discursos de circunstancia, palabras dichas para engañar a esos oficiales y hacerlos luchar hasta el final. En realidad, Mussolini ya está negociando. Esa misma noche del 22 de abril se reúne con Carlo Silvestri, quien le entrega un documento muy importante. Silvestri es un periodista, también tiene contactos con los partisanos, y le lleva una declaración que el mismo Mussolini lee, comparte, pide poder replicar, la reescribe y se la da a Silvestri, con el encargo de llevarla al Comité Ejecutivo del Partido Socialista Italiano de Unidad Proletaria. La petición de Mussolini dentro de esa declaración es muy simple: no entregar la RSI a la monarquía italiana y absolutamente no ponerla en manos de los comunistas. Mussolini todavía se ilusiona con poder negociar. No sabe que las negociaciones ya se han roto. Los mismos alemanes, empezando por Karl Wolff, han iniciado desde hace semanas negociaciones con los partisanos. Los alemanes ya no quieren más problemas, simplemente quieren regresar a casa. La RSI está a punto de implosionar. El 23 de abril, las tropas aliadas entran en Parma. Las líneas telefónicas con Emilia se caen, también Cremona y Mantova quedan aisladas. Ya no se puede hacer nada. ¿Cuándo llegará la señal de la insurrección? Con la ocupación de las fábricas de Sesto San Giovanni y con la proclama de insurrección general leída por radio, rendirse o perecer, Mussolini acepta la última mediación. Es la del cardenal Ildefonso Schuster, arzobispo de Milán. ¿Por qué Schuster? Esta es una pregunta que la historiografía siempre se ha hecho. Schuster era una especie de mediador en ese momento entre la RSI y los representantes del CLN Alta Italia. Una figura respetada, relativamente imparcial, garantista. Schuster buscaba evitar más derramamientos de sangre en una ciudad, la de Milán, que ya estaba al borde de la insurrección armada. Para evitar el caos en las calles, para evitar el todos contra todos, Schuster había intentado la última mediación. Según los informes de esa reunión, Schuster propone una rendición ordenada de las fuerzas fascistas y evitar derramamientos de sangre innecesarios. Sin embargo, las garantías para la seguridad de los cuadros de la RSI son mínimas, porque por otro lado, los partisanos quieren un ajuste de cuentas, quieren cerrar el asunto, hablando en jerga deportiva, quieren cerrar para siempre el paréntesis con Mussolini y los suyos. Mussolini durante esa conversación pide varias veces pausas, oficialmente por motivos físicos,
Dice que no se siente muy bien, pero en realidad, ¿por qué la fuga ya se está preparando? Mussolini no confía en nadie. En nadie. Mussolini teme incluso que esa reunión, si se prolonga demasiado, pueda convertirse en una trampa, pueda mantenerlo prisionero ahí dentro de la curia, donde luego los partisanos podrían arrestarlo cómodamente. La mediación no llega a ningún lado. Schuster lo intenta de manera apasionada, pero no hay nada que hacer. Los delegados del CLN, encabezados por el general Rafael E. Cadorna, llevan una sola propuesta: rendición incondicional. Los fascistas no aceptan. Ven que tienen una hora para dar una respuesta, dejan el arzobispado y regresan a la prefectura, pero ya no vuelven de allí. Marcello Petacci, el hermano de Claretta, la amante oficial de Mussolini, ya se ha presentado ante el cónsul español de Milán, don Fernando Cantal. Le pide que también actúe como intermediario. El cónsul acepta, va a la prefectura y recibe una carta dirigida al embajador inglés Norton en Berna, Suiza. La carta es una propuesta, la última propuesta, la de ceder el control, es decir, la rendición de la República Social Italiana a los ingleses. A cambio, Mussolini pide, a través de Marcello Petacci, que el fascismo no sea destruido, sino que se utilice como una herramienta contra los comunistas, contra el bolchevismo. Mussolini todavía está convencido, así como también lo están algunos generales alemanes en Berlín, de que efectivamente se puede romper la compleja alianza entre los aliados occidentales y la Unión Soviética, con un propósito antibolchevique. Stalin se quitaría la máscara y crearía una nueva fase del conflicto. Sin embargo, nada de esto sucede. La respuesta del cónsul inglés no llega. La insurrección general ya está lista. Mussolini ha decidido escapar. Se despide de algunos fascistas de la RSI, saluda a Rodolfo Graziani, quien fue su ministro de defensa en la RSI, y huye, escapa. El destino es Como. El pequeño convoy está formado por Mussolini, su amante Claretta Petacci y algunos jerarcas. Un oficial alemán, Friedrich Fritz Birser, un teniente de la Ocher, que fue encargado por Hitler en persona de escoltar a Mussolini donde quiera que vaya. Es su guardaespaldas. La idea de Mussolini es ir hacia Como, llegar a la ciudad, después intentar forzar la aduana de Chiasso y pasar a Suiza, para luego rendirse. Según el testimonio de Renato Celio, que en ese entonces era el prefecto de Como, Mussolini había dado la orden de preparar un refugio en la ciudad, en espera de entender los movimientos de los aliados. Junto a Mussolini viaja también Alessandro Pavolini. Él es el único y último defensor del llamado Reducto Alpino Republicano, pero nadie lo cree. Nadie tiene realmente la voluntad de intentar atrincherarse en Valtellina, que de todas formas no se considera defendible. No hay suficientes hombres, no hay suficientes recursos. Mussolini ya ha decidido que si los aliados no están dispuestos a salvarle la vida, la única vía de escape es Suiza. El problema es que la fuga no es ordenada. Durante el viaje, el vehículo de cola del convoy, que transporta varios objetos de valor además de documentos importantes, sufre una avería en Garbagnate. A pesar de que Mussolini da la orden de recuperar el material dentro de la camioneta, al final la tripulación la abandona, después de salvar lo que se pudo. Por la noche, Mussolini llega a la prefectura de Como. En la ciudad también están su esposa Rachela y dos de sus hijos, Romano y Ana María, pero Mussolini no quiere verlos, no quiere encontrarse con ellos. Rodolfo Adalgraziani, mientras tanto, le aconseja regresar a Milán. Cree que es más prudente enfrentar la insurrección de frente, en lugar de quedarse en una ciudad militarmente indefendible como Como. Mientras tanto, en Milán la insurrección ya ha comenzado. El Corriere della Sera sale en primera plana con la noticia de la insurrección general, pero también trae otra noticia. Mussolini ya no está en la ciudad, se ha escapado. Regresar a Milán en ese momento puede ser un gran riesgo. Mientras continúan las discusiones, las reuniones sobre qué hacer, a dónde ir, qué decisiones tomar, al final, muchos de los jerarcas presentes afirman que la mejor opción es dirigirse hacia Lugano o ir a Suiza, no hay otras posibilidades. Mientras se está esperando en la localidad de Grandola, llegan dos personajes. Uno es Besalini, el jerarca fascista de la provincia de Novara, y el otro es el mayor Otto Kingsnacht de las Waffen-SS, oficialmente un superior directo del teniente Birser. Kingsnacht llega desde el lago de Garda, ha abandonado las posiciones y está haciendo retroceder a sus hombres precisamente en dirección a Suiza. También llega la noticia de que mientras intentaban forzar la aduana para pasar a Suiza, los ministros Guido Buffarini Guidi y Angelo Tarchi fueron arrestados junto con el vicecomisario de la prefectura de Como, Saletta.
El camino hacia Suiza está bloqueado desde Como, no se puede pasar. En ese momento el convoy decide unificarse. A Menaggio llega otro convoy alemán en retirada. Son alrededor de 38 entre Kübelwagen y camiones. Tienen alrededor de 200 soldados, todos pertenecientes a la artillería antiaérea. El mando está a cargo del teniente Willy Flaminger. Quieren ir a Merano a través del paso del Stelvio. No es un camino fácil, pero en ese momento resulta ser también el único camino aún abierto para ir hacia Alemania, ya que Suiza está bloqueada. La columna continúa. También encuentra algunos puestos de control por parte de los partisanos, pero hasta ese momento los partisanos tienen la orden de dejar pasar. Los alemanes, a menos que quieran pelear, si quieren regresar a su patria, todo está bien. Es en ese momento cuando Mussolini, por consejo del propio jefe de la escolta, el teniente Birser, se pone un abrigo de cabo de la Wehrmacht y un casco. Finge estar borracho y sube a un camión, el número 34 de la columna. No se sienta en la plataforma como todos los demás, se oculta. Va hasta el fondo, cerca de la cabina del conductor, se cubre con una manta militar, finge estar borracho, como si no viera la hora de regresar a casa, hasta las 16 horas del 27 de abril. Todo va bien. ¿Qué sucede a esa hora? La columna llega a la plaza de Dongo y ahí es detenida. Los partisanos suben a los vehículos. Según las reconstrucciones históricas, a bordo del camión número 34 sube un partisano llamado Giuseppe Negri, que no tiene dudas, ese falso borracho, ese hombre corpulento bajo la manta, con un abrigo y un casco alemán, es Mussolini. Los compañeros que se acercan al camión hacen bajar a todos los alemanes, después quitan la manta. Y le digo, tú eres Benito Mussolini y estás arrestado. Lo registran. Le encuentran encima una pistola Glisenti y una metralleta. Se las quitan de inmediato. Mussolini está en silencio. No dice nada. Lo hacen bajar del camión y lo entregan al vicecomisario de brigada, Urbano Lázaro, nombre de guerra Bill, quien lo acompaña a la sede municipal de Dongo, donde a Mussolini le confiscan los documentos. Conservati una borsa militare. Otros miembros de la columna, otros fascistas agregados a la columna, intentan escapar. Pietro Corradori y Pavolini intentan, por ejemplo, huir lanzándose al lago, pero es una fuga que dura muy poco. Los partisanos disparan al agua. Pavolini resulta herido de refilón. Él y Corradori son capturados de inmediato, recapturados y llevados, esposados, también ellos, a las celdas de seguridad. Además de ellos, es arrestado Marcelo Petacci, el hermano de Claretta, quien es encontrado a bordo de un Alfa Romeo con matrícula española y la bandera española en el guardabarros delantero. Además, Petacci lleva consigo un pasaporte diplomático español falso. Intenta hacerse pasar por cónsul, diciendo que no tiene nada que ver. También la hermana Claretta tiene un pasaporte español. El nombre que aparece es Doña Carmen Sanz Baltes. Pero a ambos les sale mal, porque uno de los partisanos conoce perfectamente el castellano y los desenmascara. Al principio piensa que Petacci es Vittorio Mussolini, el hijo de Mussolini, y pide que sea fusilado de inmediato. El vicecomisario Lázaro, nombre de guerra Bill, el que se hizo cargo de Mussolini, suspende la ejecución sumaria y verifica la identidad del hermano de Petacci. Desde ese momento en adelante, mientras el grupo es detenido en una celda especialmente preparada en Milán, se discute qué hacer. ¿Qué hacer con Mussolini? ¿Llevarlo a Milán? ¿Juzgarlo públicamente? El comité insurreccional, que está compuesto por Pertini, Valiani, Sereni y Longo, se reúne a las 11 de la noche del 27 de abril. Decide enviar una misión a Como para proceder con la ejecución de Mussolini. No habrá juicio público. Temen que el general Raffaele Cadorna, dividido entre sus deberes, por un lado como comandante del Cuerpo Voluntario de la Libertad y por otro como punto de contacto con la misión aliada, pueda intervenir, pueda pedir o incluso ordenar que le entreguen al prisionero para llevarlo con los angloamericanos. Los partisanos, ellos no quieren ningún tipo de intromisión desde este punto de vista. Y aquí entra en juego Walter Audicio, cuyo nombre de guerra es Coronel Valerio. Es un oficial asignado al Comando General del Cuerpo Voluntario de la Libertad. A él, Aldo Lampredi, quien es hombre de confianza de Luigi Longo, se le encomienda la tarea de ejecutar la sentencia de muerte. En ese momento, Raffaele Cadorna está contra la pared. Entiende que no tiene margen para convencer a los partisanos de desistir de su propósito. El coronel Valerio parte. ¿Realmente parte? Lleva consigo un salvoconducto, firmado precisamente por Raffaele Cadorna. Al final, aunque encuentran en el camino a soldados estadounidenses de la 34ª División Americana, los partisanos llegan a su destino, hablan con sus compañeros, llevan las órdenes del Comité Ejecutivo de Milán, matar.
Según la versión oficial, Mussolini es llevado a un camino de entrada frente a una villa en Giulino di Tremezzina, en Mezzegra, para la ejecución. Son las 7 de la mañana del 28 de abril. El coronel Valerio y su compañero Guido se hacen cargo de Mussolini. A las 12:15 buscan un camión para el transporte. Por otro lado, Mussolini no puede ser llevado a pie hasta el lugar de la ejecución. Lo suben, lo llevan allí y lo alinean contra la pared. Con ellos hay un pelotón. Son unos 14 partisanos, son muchos. A las 15, Walter Audicio, el coronel Valerio, encarga a Pedro, otro partisano, que vaya a hacerse cargo de los otros prisioneros, no solo a Mussolini. La idea es ejecutar la condena a muerte por fusilamiento. Aquí las versiones de los hechos divergen según los diferentes testimonios. Está el testimonio de Walter Audicio, pero también está el testimonio de otros presentes en la ejecución. Por ejemplo, se dice que al final, Claretta Petacci, que no había sido alineada junto al muro con los otros condenados a muerte, habría escapado de sus carceleros y se habría lanzado sobre Mussolini. Mientras comenzaba la ráfaga mortal, ¿fue así o no fue así? Eso no se sabe. Lo que se sabe es que el mismo Valerio empuja a Mussolini hacia la reja, más allá del muro, y pronuncia estas palabras. Por orden del Comando General del Cuerpo de Voluntarios de la Libertad, estoy encargado de hacer justicia al pueblo italiano. Valerio en esa ocasión ordena separar a la Petacci de Mussolini. La Petacci entiende lo que está sucediendo. Se había aferrado a su amante, pero la separan de él. Un primer intento de ejecutar la condena no tiene éxito. La metralleta se atasca. También la pistola de Lampredi se atasca. Llega un tercer partisano, Moretti, que le entrega su metralleta al coronel Valerio, quien esta vez logra disparar. Es una ráfaga de 5 disparos, y aquí justamente volvemos al episodio de la Petacci, que se habría puesto en la trayectoria de los disparos, siendo alcanzada y asesinada, escapando del partisano que la sujetaba. Otras versiones insisten en que la Petacci nunca se apartó de Mussolini, que nunca aceptó abandonarlo, y que permaneció hasta el final abrazada a él, consciente del riesgo de morir. Son las 16:10 del 28 de abril de 1945. Mussolini ha llegado a su fin. Ha muerto. Y junto con él, poco después, son ejecutados también otros jerarcas. El 29 de abril de 1945, la noticia de la muerte de la Petacci y de Mussolini recorre toda Italia y llega también a Alemania. En Berlín, en el búnker de la Cancillería, Hitler lee con horror lo que ha sucedido. Cuando le informan sobre la muerte de su viejo amigo y también sobre lo que sucede después, es decir, el traslado de los cadáveres a Milán. La decisión de colgarlos boca abajo en la gasolinera de Piazzale Loreto, donde poco tiempo antes las brigadas negras habían masacrado a algunos ciudadanos, a algunos partisanos. Todo esto provoca un sentimiento de horror en Hitler, quien da instrucciones precisas. Cambia su testamento para ordenar a sus subordinados que incineren su cadáver y el de Eva Braun. La emoción es muy fuerte en toda Italia. Pero las versiones de los hechos, la versión de Michel Moretti, la de Walter Audicio, la versión de los otros partisanos, siguen siendo diferentes. En varios momentos, en varias situaciones, está claro que nadie quiere admitir conscientemente haberle disparado a una mujer. La emoción de llevar los cadáveres a Milán la sienten prácticamente todos. Se quiere demostrar a los italianos que la pesadilla del fascismo realmente ha terminado. Los otros jerarcas, aunque no todos eran verdaderos jerarcas, ya han sido seleccionados por el coronel Valerio para la ejecución. Barracu, Bombacci, Gatti, Liberani, Mezzasoma, Pavolini, Porta, Romano, Untimperghe, Servino. Junto con ellos también son fusilados Calistri, Casalinuovi, Coppola, D'Aquano y Nudi. Todos fusilados y todos llevados a Milán. Junto con ellos también es fusilado Marcello Petacci, el hermano de Claretta. La razón, espía. El haber sido encontrado en posesión de documentos diplomáticos falsificados lo convierte en un espía enemigo. Y por lo tanto, no puede haber piedad. Cuando la columna de los partisanos llega a Milán, a Piazzale Loreto, el valor simbólico de ese lugar ya se percibe. La masacre del 10 de agosto de 1944, perpetrada por los milicianos de la Brigada Muti, no había sido olvidada por los milaneses. Son 18 los cadáveres que son izados sobre el techo de la gasolinera. También está Claretta Petacci. La multitud está enfurecida. Las primeras filas de la multitud, por ejemplo, quieren pisotear los cadáveres antes de que sean izados.
Los insultos, las burlas y los escupitajos no se pueden contar. Una mujer incluso saca una pistola, una Luger alemana que le quitó a un soldado germano y dispara 5 tiros al cadáver de Mussolini. Quiere vengar a sus 5 hijos muertos en la guerra. Esto deja claro cuánto los italianos ya no podían soportar más a Mussolini, al fascismo, a la RSI y al conflicto. Así es como termina el fascismo. Es un final violento, brutal, un final quizás aún más trágico de lo que se podría haber imaginado. El análisis de la fuga de Mussolini de Milán hacia Como y luego de su muerte evidencia la complejidad de un evento en el que se entrelazan muchas dimensiones: la militar, la política e incluso la simbólica. El cardenal Schuster lo intentó hasta el final, pero no logró su objetivo de salvar, como se suele decir, a unos y a otros. La fuga resultó ser desordenada, organizada solo hasta cierto punto, tragicómica e imposible después de los arrestos en la aduana. La captura había evidenciado una vez más la versión patética de Mussolini, que ya no era el arrogante duce que se asomaba al Palacio Venecia para arengar a la multitud. Ya era una persona sin ninguna esperanza. La ejecución sin juicio constituye la última etapa de un camino rápido pero lleno de significado. La historiografía contemporánea tiende a interpretar este rápido curso de los acontecimientos en cuestión de muy pocos días. Piénsenlo, del 22 al 28 de abril de 1945, en el marco de una especie de crisis de un microestado italiano, la RSI, en la Guerra de Liberación, evitando simplificaciones moralistas y tratando de comprender las lógicas de los actores involucrados. ¿Por qué los CLN y IA decidieron intervenir de manera tan directa, rápida y también contundente, ordenando de inmediato la ejecución de los prisioneros sin un juicio? No era el peligro de fuga, se temía que la situación pudiera salirse del control de los partisanos, que quedara en manos de otras autoridades que podrían haber intentado salvar a Mussolini. Eso era lo que se temía. Probablemente las mismas cartas que Mussolini había escrito, por ejemplo, al cónsul Nathan, habían llegado a manos de los partisanos y temían que los ingleses realmente pudieran intervenir. No solo eso. La decisión de los alemanes de tomar el camino del paso del Estelvio, sabiendo que de todos modos no habría posibilidad de salvarse, y de aceptar a Mussolini en su convoy, pueden verse por un lado como el último intento de obedecer una orden imposible llegada desde Alemania, desde Berlín, del propio Hitler. Y por otro lado, como el último favor hecho a un dictador ya sin ningún poder, desesperado, en busca de una vía de escape imposible. El final de Mussolini no es solo un hecho histórico, es un nudo dentro de nuestra memoria nacional, es un nudo que no puede desatarse. Es un poco como el nudo gordiano, que en este caso no requiere la ayuda ni la llegada de Alejandro Magno, montado en bucéfalo, listo para desenvainar la espada y cortar el nudo de un solo tajo. Es un nudo que debemos tener presente. ¿Han visto los nudos que se hacen en el pañuelo para recordar algo importante? Eso, exactamente eso. También hay que recordar la huida de Mussolini y su muerte en Giulino di Mezzegra para entender toda la absurdidad de una dictadura que se había presentado como el movimiento salvador para una Italia que solo necesitaba tranquilidad. Y que al final había llevado al país a una guerra tan destructiva que los gastos, los lutos, los costos materiales de la reconstrucción, pero también los morales, habían sido pagados hasta ese momento por todos, menos por los responsables directos. La reacción fuerte y desordenada de la gente de Milán ante los cadáveres de Mussolini, de Petacci, de los otros jerarcas, de los otros muertos de Giulino de Mezzegra, hace comprender de manera profundamente humana cuál era el espíritu de la gente común de la época. Gente exasperada. Ya no podía más con el hambre, las privaciones, los bombardeos, las violencias, las muertes, las torturas. Ya no podía más y había atribuido todo eso a una sola figura. Esa figura que hasta unos años antes había sido alabada, había sido llevada en triunfo, había sido reafirmada con eslóganes incluso bastante tontos por las calles, en las plazas, en los periódicos, y que en esa mañana milanesa en primavera había sido reducida a muy poca cosa, a un muñeco ya sin vida, a un simulacro vacío, que representaba en su tragedia, en su debilidad humana, todas las contradicciones de un régimen tan violento en los métodos y en las palabras, como inconsistente y tonto en su verdadera naturaleza.
Así termina la historia de Benito Mussolini, así termina la historia de la República Social Italiana, así termina la Guerra de Liberación, pero nuestra miniserie no termina aquí. Todavía hay un episodio más, todavía hay un capítulo más, un capítulo muy especial que hemos preparado para el domingo 26 de abril. Los espero en ese episodio para cerrar la miniserie de este mes.